Shalom a los que nos ven por YouTube. Una semana más que seguimos estudiando las escrituras. Esta vez vamos a estudiar la parashá Naso, que quiere decir levanta, porque nos habla el número de que el Padre mandó a levantar o hacer un censo al pueblo de Israel, y va desde números 4:21 a números 7:89. Bastante larga la porción de esta semana, pero yo le puse como subtítulo Ruach HaKodesh, nuestro ayudador, o en español Espíritu Santo, nuestro ayudador. Y en esta semana, como en casi todas las semanas, tenemos en la porción de la porción que estamos hablando, para los que no conocen de la Torá, tenemos mandamientos y leyes para nuestras vidas, ¿no? Y siempre estamos aprendiendo una y otra cosa. Para comenzar el día de hoy quería hablar de dos leyes, que ya la hemos hablado en otra ocasión, pero siempre es bueno recalcarlo, ¿no? En el capítulo 5 del libro de Números, Yahweh habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen de flujo de semen y a todo contaminado con mujer, con muerto, así a hombre como a mujeres echaréis afuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Este mandamiento nos puede parecer un poco difícil, ¿no? Porque dice que había que echar afuera del campamento de Israel a todo el que fuera leproso o tuviera flujo de semen o se había contaminado con un muerto. Entonces podemos pensar que si hablamos de esto, decir, qué mal, hay que echarle a los enfermos, porque entendemos, o la mayoría entiende, que la lepra es una enfermedad, ¿no? Entonces, puede decir, ¿cómo Dios va a pedir que eche a personas que están enfermas? Sabemos, porque muchas veces lo hemos hablado, que estas enfermedades que habla aquí están directamente relacionadas con el pecado. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero esta lepra, Zarat se llama, no es lo que conocemos como lepra, pero como esta enfermedad no existe hoy en día, se tradujo como lepra. Pero Zarat, esta enfermedad, era relacionada con el hablar mal, con la lashon, con la lengua del mal, con murmurar, porque directamente en las escrituras las personas tuvieron lepra después que hablaron mal o murmuraron de alguien. Entonces podemos entender que a lo que se refiere aquí es a echar a esas personas que tenían estas enfermedades, pero que la habían... Por una impureza espiritual. Por una impureza espiritual, claro. No porque podemos pensar, bueno, entonces en todas las enfermedades son impurezas espirituales. No, hay problemas que son físicos. Hay problemas de... Si bien pueden tener un trasfondo espiritual, hay problemas de corazón, problemas de los intestinos, muchos problemas o enfermedades que no tienen que ver con sí o sí con el pecado. Pero entonces tenemos que entender en primer lugar esto, que había que echarlo fuera. ¿Por qué? Porque el campamento de Israel, el pueblo de Israel, era santo. Y si estas personas estaban contaminadas con el pecado que se había revelado en sus vidas, digamos, como una enfermedad, no podían formar parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo estaban contaminando. Y el pueblo dice que tenía que ser santo. Esto lo vemos que Pablo... Decía un poco de levadura, leuda toda la masa. Exacto. Vemos que Pablo en el Nuevo Testamento habló de esto también. En 1 Corintios capítulo 5, del 9 al 13. ¿Sí? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan y sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, aquí Pablo nos está dando el ejemplo de una congregación
donde había una persona que estaba en fornicación. Y dice en los versículos anteriores, tanto que estaba con la mujer de su padre, no era que era algo leve. Y Pablo aquí exhorta y dice que con una persona que se dice creyente, que se dice hermano en la fe, pero que practica estas cosas, o sea, la fornicación, que fue avar, idolatría, maldiciente, todo eso, no había ni que siquiera que comer. Y vemos que era lo que nos estaba hablando Dios en el Antiguo Testamento, que había que echar del campamento a esas personas. Por eso lo criticaban a Yeshua, ¿no? Que dice, ¿cómo se va a juntar con los pecadores? Yeshua se sentaba con las prostitutas, les hablaba, o sea... Pero ellos no decían ser hermanos, claro, o sea, no decían ser creyentes. No, eran creyentes. Porque ahí habla de una doble moral, o sea, decir una cosa y hacer otra. Que lamentablemente en muchísimas iglesias se ve eso. Que de puertas adentro, digamos, son una cosa y después nos enteramos que el mismo pastor, que el pastor engañó a la esposa, o que el hermano es un estafador, un montón de ejemplos, ¿no? Entonces vemos una doble moral en la cual la Escritura la rechaza totalmente. No puede ser que una persona diciéndose creyente en Dios haga alguna de estas cosas. Y como dice aquí Pablo, no está haciendo referencia a que nos juntemos con cualquier persona del mundo. ¿Por qué? Porque las personas del mundo es algo común que hagan esto. Es común que se emborrachen, es común que engañen a sus esposas. No quiere decir que esté bien. Pero obviamente que por desconocimiento de las Escrituras muchas veces hace eso. Pero una persona que conoce la palabra no puede ser que haga todas estas cosas. Y vemos que dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. O sea que ni comáis con ninguno que sea borracho, dice ladrón o maldiciendo y otras cosas. Dice diciendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera juzgará Dios. Vemos que aquí nos habla también de juzgar. Y juzgar a los que están dentro de la... Porque muchas personas andan juzgando a los que están afuera de la congregación. A los pecadores, por así decir. ¿Qué vamos a juzgar a los pecadores? Si sabemos que están equivocados. Pero sí tenemos la responsabilidad de juzgar a los que están dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque ellos se dicen creyentes, porque ellos se dicen justos. Hace un tiempo atrás, hace varios meses atrás, subí un video de este personaje, Palacios de apellido, donde hablaba de las locuras que hacía, de las cosas que enseñaba mal, de las falsas profecías, de un montón de cosas equivocadas que dice y hace. Y la mayoría de los mensajes me decían, ay, ¿quién eres tú para juzgar? Que no podemos juzgar, que no tenemos que juzgar, que juzgar solo juzga a Dios. Pero ¿qué dice aquí? Que Dios juzgará a los que están fuera. Dios se encargará de los que están fuera. Pero nosotros, si realmente somos hijos de Yahweh, tenemos la potestad para juzgar. Porque si tenemos las Escrituras, las mismas Escrituras dicen juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? Las propias Escrituras. Tenemos que ver si lo que dicen, lo que hace la persona, está o no de acuerdo a las Escrituras. Muchas personas defendían a este señor Palacio diciendo, no está mal que haga una ofrenda de flores porque yo le regalo flores a mi esposa, yo le regalo flores a mi mamá o le llevo flores a los muertos, cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso? Si tenemos que ver en la Escritura si lo que él hace o cada persona hace está bien o no lo que a nosotros nos parezca. Entonces, que quede claro aquí que lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, Pablo lo reafirma en el Nuevo, sobre que las personas que diciendo una cosa hacen otra, no son parte del pueblo de Israel. Entonces vamos a volver ahora a la porción, hablar de otra cosa diferente, de otra ley diferente. Si puedes leer 5 al 7. Además habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y deliquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Hasta el 7? Sí. Entonces aquí lo que vemos, ya lo hemos hablado varias veces, es lo que se habla la ley de la restitución. Y es una ley muy simple y es una ley que es una de las que
más me gustó cuando empezamos esto, o que más me sorprendió, por la simpleza de esa ley y por el hecho de que en la iglesia evangélica, cristiana, de donde salíamos, de donde proveníamos antes, nunca nos habían enseñado eso. Algo tan simple como esto. Para los que tal vez no conozcan, miren este video, no conozcan qué es la ley de la restitución, como dice aquí. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros hacemos algo mal, en la iglesia cristiana nos enseña que tenemos que arrepentirnos. Dice, bueno, arrepentite, pedirle perdón a Dios y está todo bien. Pero aquí la Escritura nos dice que tenemos que devolver. En casos muy graves que se han confesado, o sea, confesado con el pastor, dice, yo violé a una niña, o abusé o tal cosa. Bueno, si te arrepentiste ya está. No, y no es así. Yo le robé a mi madre, a mis abuelos. Bueno, si te arrepentiste está bien, Dios te perdona. Sí, Dios te perdona, pero tenemos que restituir ese mal que hicimos. Primero que a la cárcel. Y sí, Dios hará tu obra en la cárcel, pero tenemos que restituir ese mal que hicimos, ¿no? Sí, recuerdo que el ejemplo de un pastor que nos contaba que vino una muchacha y decía, le contó que, no me acuerdo si el tío o quién era el abuelo, la había violado. Hacía años, ¿no? Y le dijo, bueno, eso pasó hace años, así que vos tenés que perdonar a la persona, tenés que perdonar y olvidar todo eso, y bueno, no sé qué. Y quedó en eso. Pero parece que la persona no siguió el consejo, vamos a decir, del pastor, y ¿qué hizo? Fue y denunció a la policía, que está perfecto lo que le había pasado. ¿Y qué pasó? La policía le dijo, y bueno, ¿y usted usted le contó a alguien? ¿Usted dijo a alguien que esto que había sido violada? Sí, yo le conté una vez al pastor fulanito, no sé qué. Bueno, ¿y qué hizo? No, me dijo que tenía que perdonar, y no sé qué más. Y bueno, quedó todo ahí. Pero podrían haber acusado a esta persona de cómplice. ¿Por qué? Porque si un menor viene a una persona mayor, a un referente, a contarle algo que es ilegal, la responsabilidad del pastor o de la persona que sea es denunciar ese mal que se hizo. Pero vemos, como digo, que en la iglesia cristiana se le escapa eso. A mí nunca, en los años que estuve en la iglesia evangélica cristiana, nunca me habían enseñado eso. Nunca me habían dicho, mirá, vos tenés que devolver de alguna forma el mal que hicimos. Con bien, por supuesto, no vamos a devolver mal por mal. Y yo que sé, pusimos el ejemplo aquí, si lo que hicimos fue murmurar, hablar mal, inventar una cosa de alguien, lo que tenemos que hacer es devolverle con bien. A todas las personas que le hablamos mal de esa persona, ir y decirle, mirá, me equivoqué, hablé mal, pero al contrario, esa persona no es como yo te dije. Y bueno, pero tenemos que devolver aún más, porque dice aquí a la quinta parte. Y eso lo vemos reflejado con Zaqueo. Recuerden que Zaqueo, que dice que Yeshua iba caminando, iba pasando y se subió a un árbol a mirar a Yeshua, a conocerlo. Y Yeshua, Jesús, cuando lo vio, Zaqueo le dijo que si él había defraudado en algo, él iba a devolver, porque él era cobrador de impuestos, y que iba a devolver cuadruplicado. Entonces ahí vemos que él estaba cumpliendo con esto, que el cristianismo nunca enseña. Piensan que con arrepentirse es suficiente. ¿No? Y como dije, hay muchísimas leyes y cada Shabbat, y bueno, también en nuestro diario caminar tenemos que hacerlo, ¿no? No tiene que ser que cuando vengan acá nomás aprendan sobre las leyes de Dios, sobre lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero por más que nosotros vengamos hoy y estemos unos días aprendiendo o aprendamos varios días, si no tenemos una cosa en nuestras vidas, no nos sirve de nada. No sirve de nada que ustedes vengan y se sienten aquí en la congregación cada Shabbat. No sirve de nada que miren cada video que hacemos si no tenemos una cosa en nuestras vidas. ¿Y cuál es eso? ¿Qué es eso que tenemos que entender, que tener en nuestras vidas? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque por más que nosotros sepamos toda la Biblia de principio a fin, de memoria, porque hay muchas personas que la saben, no digo de memoria, porque saben un montón, que saben más que yo, pero no tienen el Espíritu, no tienen el Ruach, no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque no es por nuestras fuerzas que podemos aplicar las Escrituras. Muchas personas en distintas iglesias lo que quieren hacer es eso, es ir a la iglesia y tratar de aplicar en sus vidas lo que el pastor enseña, lo que el pastor predica. ¿Y qué pasa?
pasa un tiempo y no puede. Y vuelve a caer, y vuelve a caer en pecado, y vuelve a caer en pecado. Como le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Que recuerda que decían que tenían hambre, Dios hacía un milagro, le daba comida, se alegraban, pasaba un tiempo, decían que tenían sed, Dios hacía un milagro, le daban agua. Y así estaban. Y las personas que no tienen el Ruach, que no tienen el Espíritu, son así. No pueden por sus fuerzas. ¿Por qué? Porque Yahweh, porque Dios nos dio a Ruach HaKodesh para eso, para ayudarnos a cumplir con sus leyes, a cumplir con sus mandamientos. Por eso muchas personas dicen, no, es imposible guardar la ley de Dios. No se puede guardar la ley. Nunca nadie guardó la ley de Dios. ¿Por qué piensan que esas personas dicen eso? Porque no tienen el Espíritu, no tienen el Ruach. Vamos a ver que nos dice la Escritura en eso en Ezequiel 36, 25 al 27. 36. Sí. Que nos habla sobre para qué sirve el Espíritu, el Ruach, para qué lo mandó. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. ¿Qué decía ahí? Que para qué había sido el enviado. Primero que nada dice, esparciré agua. ¿Por qué? Porque la palabra es la que llega primero a nuestras vidas. La palabra es que nos abre los ojos, la que nos alimenta, la que nos hace crecer. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Primero que nada tiene que haber arrepentimiento en nuestras vidas de nuestros pecados del pasado. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Muchas personas tienen el corazón de piedra. ¿Y qué quiere decir eso? Que la palabra no puede entrar allí. Que no puede entrar nada, que todo lo que quiere entrar a su vida es rechazado por ese corazón de piedra. El espíritu no puede hacer nada si tenemos un corazón de piedra. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi ruach en hebreo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué Dios mandó a Ruach, al Espíritu Santo? Para que podamos guardar los mandamientos. Interesante porque dice en el 28, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. O sea, y nos lleva a ser parte de su pueblo. O sea, si no hay esa limpieza de las inmundicias y ese corazón nuevo, no podemos ser parte de su pueblo. Exactamente. Pasamos a pertenecer al pueblo de Israel después que somos limpiados por la palabra y después que somos llenados de su Ruach. También en Juan, si puede buscar desde Juan 14, del 15 al 27, vamos a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 27. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no le Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador,
el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mis paz os doy. Ya yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Bueno, vemos que en estos hermosos versículos, lo primero que quiero resaltar es el título. Aunque sabemos que los títulos son agregados a la Escritura, vemos que dice la promesa del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. ¿Qué es el primer versículo que dice? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Yeshua aquí nos habla que la forma de demostrarle el amor a Él es guardando sus mandamientos. No es ni cantando, ni saltando, ni bailando, ni no faltando ningún día a la iglesia, a la congregación, sino es haciendo la voluntad de Él expresada en sus mandamientos. ¿Y dónde está eso? En la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. No está hablando de mandamientos hechos por Jesús, como algunas personas piensan. Y si fueran mandamientos dichos por Jesús o por Yeshua, Él fue el que dio los mandamientos en el monte, los 10 mandamientos. Entonces vemos que dice, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, es, como dije en el título, nuestro ayudador, y es el que va a estar con nosotros para siempre. Porque debemos entender que la Escritura dice que Jesús, que Yeshua, está en el cielo ministrando por nosotros. Yeshua murió y resucitó, estuvo un tiempo aquí en la tierra después de haber resucitado dando testimonio, y después ascendió a los cielos. Pero hoy que dijo que nos iba a dar, dice, otro consolador para que esté para siempre con vosotros. Dice 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí vemos por qué habla así, por qué Yeshua habla como que fuera Él, porque su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, es parte de Él, como es parte del Padre también. Y vemos que sigue diciendo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí vemos que nos está hablando aquí de una triunidad, o sea, de un solo Dios que tiene 3 partes. Y una de esas partes de Dios, de Elohim, de Yahweh, está con nosotros, mora en nosotros. Acá dice, porque mora con vosotros. ¿Quién estaba hasta ese momento con ellos consolándolo? Yeshua, ¿no? Y después dice que él iba a mandar a otro, dice, y estará en vosotros. O sea, cuando se vaya Yeshua, en ese momento, ¿no? Iba a mandar, iba a estar ahora en cada uno de nosotros. Y vemos que sigue diciendo en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Pero recordemos que estamos todos hablando del contexto de la promesa del Espíritu, del Ruach, ¿no? Y nos recalca, en el 15 nos dijo que si lo amábamos, guardáramos sus mandamientos, y ahora en el 21 dice que el que tiene los mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Y cómo se manifestaba? Por el Espíritu, por el Ruach. O sea que nosotros, los que realmente estamos aquí, tratando de aprender los mandamientos, aprender la ley de Dios, la Torá, para ponerla por práctica, somos los que tiene que haber manifestaciones de ese Ruach HaKodesh, de ese Espíritu Santo. Piensan que porque hay el versículo que dice que si rompemos mandamientos nos hacemos transgresores pero eso es una excusa que se pone, no lo puedo guardar porque si erramos en un punto nos hacemos culpables. Primero que tenemos un abogado que se llama Yeshua, quien está intercediendo por nosotros. Y otro que vivimos en un cuerpo carnal que por muchos años pudo haber vivido en la carne muchos pecados, que de un día para otro no es que se te fueron todas las mañas, vamos a decir, ¿no? Por mucho tiempo tuvimos muchas costumbres que fuimos heredando de nuestra familia, de nuestra vana manera de vivir, como dice la palabra, y no es que se cambia de un día para otro. Por ejemplo, si pensamos en un drogadicto, ¿no? El drogadicto puede ser que lleva años en ese proceso de que tiene que cambiar esa adicción. Una persona que es alcohólica,
¿no? Siempre va a estar luchando. Pero eso no quiere decir que porque nosotros estamos aprendiendo los mandamientos y nos equivoquemos en el camino. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando con muchas cosas de nuestro pasado. Pero siempre tenemos que pedir ayuda a quién. Que hoy la palabra, ¿no? Ruach HaKodesh, nuestro ayudador, a Él, que nos ayude a poder fortalecer nuestro espíritu y no nuestra carne. O sea, que no se ponga esa excusa de que nos hacemos culpables y ahora no lo podemos guardar. No. Si realmente decimos que amamos a Él, vamos a esforzarnos con nuestras fuerzas y con la ayuda que el Espíritu nos va a dar. Vemos que sigue diciendo, ¿no? Dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? No entendía él, no entendía a Judas cómo iba a ser. Aunque ellos estaban con Yeshua, ellos lo conocían, lo veían, lo tocaban, había muchas cosas que no entendían. Y dice que le respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahí vemos que siempre nos habla de la palabra y del amor, de guardar los mandamientos y del amor. Vemos que están entrelazados. No podemos decir que amamos a Dios, no podemos decir que amamos al Padre y no guardar sus mandamientos y hacer nuestra voluntad. Es imposible. Como decimos muchas veces aquí, una de las pruebas, una de las muestras que amamos a Dios es porque guardamos sus mandamientos. Y vemos que dice aquí, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Siempre hablando en plural. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo. Por esta triunidad, o sea, este Dios, este único Dios que tiene tres partes. Dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vemos todas esas palabras que rechazan, todas esas personas, que rechazan la ley de Dios, todas esas personas que rechazan los mandamientos, no aman verdaderamente a Yeshua. Aquí lo dice, no es que lo diga Emiliano o que sea un invento mío. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos que, como dijimos al principio, el Espíritu Santo es el que nos va a hacer comprender. ¿Por qué, como dije, en la iglesia cristiana no comprenden la ley de la restitución? ¿Por qué no la comprenden? Algo tan simple como que si te equivocás, si le haces mal a alguien, tenés que devolver ese mal con un bien, que puede ser hasta económico ese bien, porque dice que si la persona que le hiciste el mal muere, por ejemplo, si la persona que ofendimos o la persona que engañamos o la persona que robamos muere, o sea, entonces no le puede devolver el bien porque ya murió. Pero la Escritura dice que si la persona muere, están sus parientes. Y vos decís, no, era huérfano, no tenía familia, no hay forma. Bueno, la Escritura dice que vaya y hagas una ofrenda y la lleves al templo. Y no estoy hablando de dinero, no digo que traigan dinero aquí. Pero ¿qué pasaba con las ofrendas que estaban en el templo? O con los diezmos, o con lo que estaba a disposición de los sacerdotes, que eran para la viuda, para el necesitado. Entonces muchas veces, si nosotros no podemos devolver ese bien por el mal que hicimos, lo que los sabios aconsejan es que los demos a los pobres y a los necesitados, que es una forma de restituir eso. Entonces vemos que nuestro ayudador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Padre va a enviar en su nombre para que nos enseñe. Y sigue diciendo, las paz os dejo, mis paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vemos aquí que Yeshua nos habla del Espíritu Santo, de una parte de Dios que está morando con nosotros. Y no es casualidad que el día de hoy estemos hablando de eso, porque ya, la hora que estamos aquí en Uruguay, ya comienza la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Shavuot quiere decir semanas en hebreo, y Pentecostés viene de 50 semanas. Y para los que no conocen esta fiesta de Shavuot, hace miles de años
estoy hablando de antes de la venida de Yeshua, estoy hablando de cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, en Shavuot, en Pentecostés, se celebró algo, y fue la entrega de los 10 mandamientos, la entrega de la Torá, la entrega de la ley. Y después que pasaron miles de años que el pueblo de Israel salió del desierto, fue a vivir a su pueblo, vemos que vino la promesa del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver que está en Hechos capítulo 2, y vamos a leerlo para recordar qué es lo que nos dice. Vemos que dice en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Esto aquí, esta palabra Pentecostés, aquí es Shavuot en hebreo. Dice, estaban todos unánimes juntos. Como hoy en día, en diferentes congregaciones alrededor del mundo, el día de hoy, ahora, entre un rato, vamos a estar todos unánimes juntos festejando esta fiesta de Pentecostés, de Shavuot. Festejando y esperando la venida aunque ya vino, pero la llenura de Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Y vemos que sigue diciendo, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos que aquí nos habla de que la manifestación de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, dice, eran como lenguas de fuego, porque muchas imágenes hay que directamente hablan del fuego, ¿no? Pero vemos aquí que nos habla que era algo similar al fuego. Pasa que el escritor del libro de Hechos no sabía, nunca había visto lo que estaba viendo y no sabía cómo explicarlo. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh en hebreo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daban que hablasen. En muchas congregaciones, pentecostales más que nada, tienen la costumbre de hablar en lenguas, de lo que para ellos es hablar en lenguas, que ahora vamos a ver que es muy diferente a lo que hablan aquí. Porque yo pertenecí muchos años a la iglesia pentecostal, y cuando se ponían a hablar en lenguas, solo repetían palabras que no tenían sentido, y casi todas las personas que estaban allí decían lo mismo. Las mismas palabras que mi esposa se las puede decir, porque de tanto escucharla le quedó grabado en su mente lo que la iglesia pentecostales dicen. Pero las escrituras aquí no está hablando de eso, no está hablando de un balbuceo sin sentido, sino que está hablando, como vamos a ver aquí, de lenguas de diferentes idiomas. Dicen el 4, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud, y estando confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí vemos que, vamos a suponer que esto sería el día de hoy. Yo empiezo a predicar y empiezo a hablar en italiano, en inglés, en francés. Eso sería el don de lengua. No algo que no tiene ni sentido, no se sabe ni lo que están diciendo, como en la mayoría de las iglesias evangélicas. Y mire, y todo esto sirve como una demostración de poder de Ruach HaKodesh. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? O sea, decían las personas que estaban allí, estas personas, esto que están hablando, ¿no son galileos? ¿No hablan en arameo? ¿No hablan, en hebreo, cuando mucho? ¿Por qué los oímos hablar a cada uno de nuestras lenguas? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, edomitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las lenguas aquí que se estaban hablando era para que entendieran, para que cada uno de los que estaba allí entendiera en su propia lengua y pudiera entender. Y esto tiene que también, para las personas que estamos en este camino, en las raíces hebreas, que muchos hablan de la Yom Kodesh, de la lengua santa,
que piensan que Dios habla hebreo. Hoy justo estaba en Facebook y veía que alguien comentaba y ponía que quería que los hermanos lo ayuden a poder orar en el idioma de Dios, que supuestamente el idioma de Dios era hebreo. Y muchas personas piensan que si no hablamos en hebreo estamos hablando una lengua inmunda, que tenemos que orar en hebreo porque si no estamos hablando una lengua inmunda. Pero sin embargo vemos que aquí Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, habló en todas las lenguas. Entonces no hay tal cosa como una lengua santa y otras lenguas inmundas. Es una tontería decir eso. Es algo que a algunos se le ocurrió para decir que tienen la revelación, como lamentablemente a muchos de raíces hebreas les gusta tener la última revelación y tener revelación de todas las cosas. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, no entendían por qué los oían hablar en sus propias lenguas. Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. O sea, que estaban borrachos. Nunca falta aquel que se burla de las cosas de Dios. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, ¿no es esto os es notorio? O sea, notorio. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí nos va a hablar que se estaba cumpliendo una de las profecías que había en Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, mi ruach, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces aquí nos vemos que nos habla de que iba a haber un derramamiento, el cual hubo. Y ese derramamiento, si no lo tuvimos en nuestra vida, tenemos que anhelarlo. Hoy Ricardo, nuestro maestro, nos decía que hace mucho tiempo, y supongo yo que se debe seguir usando en esa iglesia cristiana, se hacía una pregunta. Y la pregunta es, ¿has tenido un encuentro con Jesús? Y la mayoría de las personas creyentes dirán, sí, tuve un encuentro con Jesús. Cuando era joven, cuando era chico, hace unos años tuve un encuentro con Jesús. Pero como dije hoy, Jesús está en el cielo, al lado del Padre, ministrando. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo? ¿Con Ruach HaKodesh? Porque una cosa es haber escuchado su voz. Podemos haber escuchado la voz que el Espíritu Santo nos hable. Nos dijo, mirá, esto está bien. Mirá, tenés que guardar el sábado. Mirá, tenés que guardar este mandamiento. Mirá que tenés que hacer tal cosa. Pero una cosa es tener un encuentro y tener una relación con el Espíritu Santo. Que cada día nos hable. Que Ruach HaKodesh cada día nos ministre. Nos muestre qué es. Si no hemos tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, con Ruach HaKodesh, tenemos que pensar que puede haber algo en nuestra vida que esté deteniendo ese encuentro. Un pecado, algo que esté mal en nosotros, algún pensamiento, algún rencor. Tenemos que analizar nuestras vidas y quitar eso que está mal. ¿Por qué? Porque dice que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede habitar donde haya pecado. El Espíritu Santo no puede tener una relación con alguien que tenga malos pensamientos, pensamientos deshonestos, pensamientos desordenados de relaciones sexuales, pensamientos de robo. No puede tener una relación con personas que tengan rencores, que no hayan podido perdonar. Entonces analicemos si es que Ruach HaKodesh realmente hemos tenido un encuentro con Él y Él es nuestro ayudador. Y una de las formas que tenemos para saber si hemos tenido un encuentro con Él, si tenemos una relación con Ruach HaKodesh, es sabiendo si tenemos los frutos del Espíritu. Y no los voy a nombrar ahora, no voy a decir cuáles sean los frutos del Espíritu, pero busquen si realmente tenemos todos los frutos del Espíritu. Que uno muy importante es el amor y el otro es la paz, pero hay varios más.
Amén. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy.